Hola, ustedes que nos escuchan por primera vez, que se tomaron el trabajo de buscarnos o tal vez el algoritmo los dirigió hacia la posibilidad de que con un clic accesaran a este video que comienza con un extraño que narra lo que ustedes acaban de hacer, solo para hacerle la pregunta si esa decisión que tomó fue consciente o completamente libre o no. ¿Acaso las acciones que ejecutamos todos los días son producto de nuestra entera voluntad o somos esclavos y cómplices de algo que ni siquiera reconocemos? En nuestro podcast inaugural, hablaremos sobre la libertad y trataremos desde cada punto de vista concluir si somos libres o no lo somos. Bienvenidos a Esmusein Podcast. Saludo a todos los que están conmigo, que nos van a saludar ahora. ¿Cómo están todos? Yo soy Elso y soy Elso porque soy el sociólogo. Y está conmigo Pilatos, Davidza, Sísifo, Thanatos. Increíblemente en nuestro podcast inaugural tenemos al Chico Gel y tenemos a un personaje también de anime, tenemos a Gara. ¿Cómo están? Por favor saluden a quienes nos están escuchando ahora. Saludos a todos nuestros oyentes, bienvenidos al podcast de Esmusein. Y el día de hoy, estaremos en una discusión muy chévere respecto a la libertad. Espero que todos se encuentren bien. Vale, buenas tardes. Bueno, un gusto estar aquí con ustedes. Esperemos a ver qué desentrañamos un poquito hoy aquí. Buenas a todos. Muy bien, saludos a todos. Acá controlando la arena. Sí, realmente estoy bastante emocionado por el tema de hoy. Y a propósito del tema de hoy, aprovechando que algunos no han saludado aún, Abraham Lincoln dice una cosa tiene una frase célebre que es que ningún ser humano ha dado una definición o nadie tiene una definición de libertad. En este podcast vamos a ver si eso es cierto. Entonces, vamos a discutir una serie de definiciones sobre la libertad y sobre el libre albedrío que van conectados. Entonces los demás del encuentro que puedan saludar. Qué bueno ese primer saludo. Estoy muy emocionado porque pues este proyecto comienza hoy y el tema que escogimos sobre la libertad coincide precisamente con un momento de encierro. Ahora mismo hay unas restricciones sobre movilidad en la ciudad en la que nos encontramos, a pesar de que este podcast lo grabamos con toda la bioseguridad y cada uno desde un lugar seguro y apartado del otro, pero lo hacemos bajo medidas restrictivas que de alguna manera pues afectan ese libre albedrío y esa libre capacidad de movernos, pero pues todo es por nuestra seguridad. Pero pues también queda este tema de somos libres, y si somos libres, ¿por qué no podemos decidir nosotros qué es lo que nos hace bien y qué no? Yo quisiera que comenzáramos a hablar sobre de dónde viene este concepto de libertad cada uno, porque yo por ejemplo, rastreo, digamos, libertad desde, yo creo que esto históricamente tiene una relevancia en la Revolución Francesa, sobre todo. La libertad en el discurso de la burguesía, una burguesía ascendente, que daría un vuelco histórico y que pues tendría efectos aún en nuestro momento, en el momento en que nos encontramos ahora mismo. Que habla sobre esta sociedad, una sociedad que ya no es una sociedad estamental, quiero decir, donde todos podemos movernos hacia, que es el discurso de la burguesía, hacia lo que queramos ser, y no quedarnos en, por ejemplo, si nací campesino, morir campesino. Claro que esto es un discurso engañoso, es un discurso que no necesariamente es cierto, que esa libertad está atada a unas condiciones y que serían abordadas por algunos filósofos. Bueno, específicamente hablaríamos, por ejemplo, de Marx, y también podríamos hablar de Freud y algunos, los denominados Nietzsche, filósofos de la sospecha, que hablan de que pues no es que seamos tan enteramente libres. Yo hago ese rastreo por ahí y pongo la pregunta sobre la mesa. Entonces, ¿somos enteramente libres? ¿Somos realmente
nosotros conscientes siempre de lo que elegimos o no lo hacemos, porque yo creo que no, yo creo que, como decía Marx, estamos muy atados a unas preestructuras o bueno, Freud habla de un inconsciente, de unas pulsiones que nos dominan. Durkheim habla de pasiones y habla de que la libertad no es interior sino exterior y que la libertad está precisamente en atender lo exterior, y es irónicamente lo que diría este sociólogo, eh, que es, digamos, uno de los fundadores de la sociología como tal, y que nos dice que la libertad es externa, no está en el interior realmente. Yo creo y atendiendo eso que acabo de plantear, yo creo que no somos tan libres, que pudiéramos decirlo, pero podríamos también ignorar cosas que nos impulsan a tomar decisiones no tan libres. Pero yo quiero saber qué piensan ustedes, los que están conmigo. ¿Qué piensa? Por ejemplo, vamos a ver, Gara, ¿por qué no me dices tú qué piensas primero? Y vamos hablando todos. Bueno, Elson, veo que Gara quizás tenga algunos inconvenientes con la conexión, entonces, tomo la batuta. Y bueno, respecto a este tema de la libertad, yo creo que la mitología, esos mitos, historias de los pasados nos pueden dar quizás un contexto mejor respecto a cómo analizar el concepto. Antes, desde el principio de los tiempos, el hombre se ha guiado de la doctrina de que siempre estamos predeterminados a ciertas cosas, ¿cierto? De que en la mitología griega, de que si tú nacías siendo héroe o nacías siendo con esa facultad de ser grande o con esa facultad de ser pobre, digamos, o de ser un desgraciado. Entonces aquí yo le hago una pregunta. Si todo está predeterminado según, digamos, cuentan las mitologías o algo, no hay nada que hacer. Verdaderamente estamos condenados a seguir un destino y algo, y ahí donde entra la libertad, ¿cierto? Pero de igual manera hay una paradoja, que quizás yo haga muchas cosas para huir a mi destino, pero quizás todas esas elecciones que yo realice me guíen a ese destino, como lo vemos en la famosa obra Edipo Rey, de Sófocles, ¿cierto? De que Edipo hace todo lo que está en su potestad para que la profecía de que él iba a asesinar a su padre y iba a acostarse con su madre no se cumpliera, pero vemos de que incluso por más que él quisiera realizar acciones en contra de su destino, toda acción, toda elección que él realizaba lo acercaba mucho más a ese destino. Entonces se vuelve una paradoja, ¿cierto? De que sí, soy libre de elegir, pero si verdaderamente hay algo externo, como tú no mencionabas algo anteriormente, si hay algo externo, fuerzas del universo, no sé, cualquier ente o lo que sea, de que me va a llevar justamente a elegir ese destino. Y entonces ahí nace la pregunta que tú vuelves a decir: ¿somos verdaderamente libres? O sea, o nuestra libertad está predeterminada por algún ente externo o algo así en cuestión. Bueno, y dejo pues a los demás, no sé, qué tenga que decir el chico Hello, Sísifo, los escucho. Sí, yo ahora que tocas el tema Pilatos de la antigüedad, es muy interesante y primero tendríamos que determinar qué vamos a entender por ser libre, qué vamos a catalogar como libertad. El pensamiento griego era un pensamiento determinista. Recordemos a las moiras, las cuales determinaban el destino de las personas, estegían el destino, y estos pues no podían hacer gran cosa. Ya tú citabas a Edipo Rey. Edipo, la gran tragedia de Edipo es que por más que trataron de ir en contra del destino, todo lo que hicieron, lo hicieron para que se cumpliera eh, el destino, ¿no? Para que se cumpliera la profecía, que era que Edipo se iba a terminar acostando con su madre y matando a su padre. Entonces nos encontramos en la antigüedad con un pensamiento determinista, un pensamiento donde no hay libertad, aparentemente porque aparecen personajes rebeldes, personajes que van en contra de los dioses. Tenemos el caso del rey Eristizón,
quien no decidió no decirle a su reino que no ofreciera más culto ni alabanzas a los dioses, y como consecuencia pues terminó comiendo a sí mismo y a todo su reino. También tenemos el caso de Sísifo, que hoy nos acompaña, que se burló de los dioses para volver a la tierra para y entonces dijo que iba a castigar a su esposa y resultó que no, que terminó engañando al dios del infierno. Entonces hay rasgos de libertad desde la antigüedad, ¿no? Hay rasgos que continuamos en la medieval, pero bueno, no me voy a robar toda mi intervención, solamente hablaré de la antigüedad, y ahorita que hable el Chico Gel o Sísifo sigo con la medieval. Yo quisiera empezar haciendo una introducción o básicamente colocando las, digamos, dos acepciones o dos cosas que se nos vienen a la mente sobre cuando hablamos de libertad. Y es básicamente la libertad y el libre albedrío. Por ejemplo, la libertad, uno podría decirse o podría decir irónicamente o en son de burla, ¿dónde está la libertad? Tú me puedes dar la libertad a mí, dámela, o sea, la quiero en mis manos. Y pues es relativamente imposible, ¿no? Pero si hablamos de pronto del libre albedrío, hay en el terreno de la biología, eh, eh, hay una especie de introducciones o de acepciones que dicen no tenemos libre albedrío como tal. Entonces yo quisiera introducir esa pequeña distinción ahí entre libre albedrío y la libertad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué piensas tú, Tánato, sobre la libertad y el libre albedrío? ¿Tú crees que esta distinción es conveniente o que van simplemente unidas? Bueno, pues considero que en realidad es bastante pertinente, ¿ya? Pero hablemos de algo muy importante que envuelve los dos términos y básicamente es como la voluntad. Ya encontremos una definición bastante simple de voluntad que la vamos a tomar del voluntarismo y básicamente también llevará parte del existencialismo de este, que es como la manifestación del deseo consciente, ¿ya? De realizar acciones determinadas pero que yo considero que quiero hacer. Si analizamos esto, nos vamos mucho al plano de lo que sería como deseo, energía, fuerzas, ya llámenlo como quieran, y entraríamos en el campo del psicoanálisis, que me llama full la atención. Y aquí, como esta voluntad cambia de concepto, ya si bien está en la libertad y en el libre albedrío, en el psicoanálisis se conoce como agencia, y podemos definir dos tipos de esta, como hecho y como experiencia. Como hecho básicamente es como un grado de relatividad, ¿ya? Es una libertad, pero está en el individuo, pero esta se ve directamente, no sé, determinada por las capacidades del individuo, ¿ya? Mientras que como experiencia, básicamente tiene un impacto en el self. El self es una palabra que se utiliza mucho en la psicología para determinar como las cualidades del individuo, las propias del el sí mismo, por así encontrar un contexto que sea equivalente en la filosofía. Y básicamente esto tiene una repercusión en otras personas y vemos que esta se toma, por ende, del contexto. Entonces aquí estaríamos analizando estos dos conceptos bastante particulares que se ven como muy influenciados directamente. Más adelante profundizaremos en la idea entonces para no dejarnos como fuera de contexto sobre lo que serían las pulsiones, los deseos y cómo en realidad, a mi parecer, comparto la posición de Elso y en realidad no somos libres. Sí, es curioso, sobre todo porque la tragedia griega directamente es rescatada por Freud para hacer referencia, digamos, eh, como tal, digamos, unas experiencias, en este caso infantiles, que tienen repercusiones en la construcción de la personalidad de ese sujeto y sus inclinaciones. Pues a pesar de que, digamos, en términos culturales,
Eh, lo freudiano ha sido rescatado e incluso ha sido prácticamente empacado y vendido y reproducido en todos los medios y se consume mucho. Eh, Hay corrientes que están totalmente en contra. Por ejemplo, hay una corriente que tiene ahora mucha fuerza que hace enfoque a unos determinismos o rescata son, digamos, algunos determinismos que tienen un carácter biológico y que pretenden desde ese enfoque, digamos, darle una aplicación menos abstracta, menos, entre comillas, menos metafísica a los planteamientos freudianos. Por otro lado, y cuando yo me refería a las externalidades, también hablaba pues del contexto en el que nos encontramos. Quiero decir, yo que en algún momento tuve que trabajar en instituciones educativas, conocí muchos chicos que querían ser una cosa totalmente distinta a la que terminaban optando por estudiar. Y esto tiene que ver con un contexto. Eso tiene que ver con un contexto que le está diciendo, yo quiero ser músico, pero es que pues el contexto te está diciendo, socialmente está este discurso de, pero es que te vas a morir de hambre, es que eso no da, es que eso no es suficiente, es que eso no sirve. Y opta por la salida que socialmente se ha construido como una salida, entre comillas, de bienestar, de seguridad económica. Entonces opta por ser abogado, opta por ser economista, administrador, ¿sí? Ahí yo creo que hay que este punto de un dejo en contra de la libertad. O sea, yo soy libre de elegir lo que yo quiera elegir, pero, pero socialmente hay una condición que está todo el tiempo en contra. Entonces esa libertad se ve como, puedo decir que no del todo cooptada, pero sí viciada, ¿sí? Mi elección está atada a un contexto que te está diciendo, elige lo que quieras, pero esto no. Entonces no es tan libre la elección. Y es ahí donde yo rescato el carácter externo, que pues rescata la sociología, sobre las elecciones y la libertad. Obviamente Marx también daría este discurso sobre las estructuras, las superestructuras, que están todo el tiempo condicionando la vida de los sujetos. Entonces, no hay nada más marxista que el lema de este producto que vendían para niñas, que es Barbie, que en algún momento se empezó a vender para todas las niñas con el eslogan de sé lo que quiera hacer, porque la Barbie es todo, la Barbie tiene todos los las profesiones del mundo, es dentista, es médico, es doctora, es terapeuta, todo. Yo me imagino que ahora será enfermera COVID, o sea, es todo eso junto. Entonces sé lo que quiere hacer y el discurso de esta transición al capitalismo, que está muy relacionada, como les decía, con la Revolución Francesa, pues es, tú puedes ser lo que tú quieras ser, eres libre, y esa libertad también supone una responsabilidad. Yo elijo ser libre, yo elijo qué quiero ser, pero también está una responsabilidad, y la responsabilidad es, si yo fracaso, es culpa mía, porque yo fui libre, yo elegí esto. Entonces, aquí es donde empezamos a tener estos choques alrededor de que la libertad no solamente supone la libre elección, sino supone la responsabilidad. Entonces, digamos desde la sociología todo el tiempo estamos estudiando esa interacción, cómo el medio está jugando un papel ahí. Y yo siento que pues eso lo que hace es que anula totalmente la idea de libertad. No sé, yo quiero saber qué piensa Pilatos. Estamos hablando aquí. Pilatos, ¿tú qué opinas de lo que acabo de decir o de lo que hemos dicho? Bueno, tú hablas algo muy clave, ¿cierto? Que muchas veces nuestras elecciones están impregnadas de opiniones externas, ¿cierto? Esto, bueno, ya digamos, Freud planteaba eso en el superyo, ¿cierto? De que en su estructura psicoanalítica, de que el superyo es aquello que todas las normas morales, todas las conductas que nos impregna la sociedad a nosotros y que inicia desde nuestros padres. Yo creo que el superyo, digamos que es más como
un hurto, ¿cierto? Un hurto para la libertad. Creo yo eso, ya que quítale todo lo que deseas al hombre menos su libertad, porque si le quitas la libertad al hombre, ya no es un hombre, sino simplemente es una máquina. Entonces podemos ver de que el por qué muchas veces desde las estructuras, desde las instituciones, bueno, nos imponen ciertas conductas, ¿cierto? De que nosotros estamos en la potestad de decir sí o no, pero de que todo es un patrón, ¿cierto? ¿Un patrón para qué? Para quitarnos nuestra libertad. Podemos ver de que esos patrones se producen en la guerra, ¿cierto? Cuando se trata de conquistar a otras personas, a otras naciones, otros territorios. ¿Cuál es la necesidad primaria para triunfar? Quitar la libertad. Entonces, al ser el hombre libre en su estructura existencial y todo eso, nosotros nos hacemos libres, ¿cierto? Creo que voy a patentar esta frase. Nosotros nos hacemos libres. La sociedad es quien nos las roba. Digamos, voy a colocar eso para patentarla. Creo que es eso, ¿cierto? De que en ese intento de quitar la libertad al hombre, tratamos nosotros de imponer nuestras normas, nuestras reglas, según nuestra conveniencia, según nuestras estructuras psíquicas, morales, que, quizás van a llevarnos a ciertas estructuras sociales o sistemas que según nosotros en nuestra libertad creemos que son las apropiadas. No sé qué tenga que decir Thanatos respecto pues a esto. Bueno, básicamente mi posición es bastante el día de hoy psicoanalista y diré algo muy conciso que me parece una realidad, y es que, bueno, tomaré esta posición porque me parece full congruente, y es que cómo vas a quitar algo que en realidad es una ilusión. O sea, la libertad como tal, como se debería manifestar, en realidad considero que no se da, ya que, bueno, vamos a verla de esta forma. Tenemos la libertad absoluta, por ejemplo, y esto incluye en sí misma la capacidad de observar, por así decirlo, secuencias de causa y efecto, y además de esto, generar un impacto causal que no sea determinista, ¿ya? Entonces, aquí retomaré la idea de que Elso dio, y es que la resumiré en estas palabras: el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Y eso es muy cierto. O sea, tú desde el primer instante en que naces o en el que te enfrentas hacia una sociedad, ya tienes ciertas delimitaciones que están intrínsecas en ti, y eso va de la mano directamente con muchas cosas, desde el factor económico, social, educativo, familia, y son muchos sistemas. Entonces aquí meteré un poco de esta teoría maravillosa, de la teoría de los sistemas, y es que en realidad todo tiene una repercusión indirectamente de si quieres o no tomarla tú como una realidad, ¿ya? Si bien la decisión que tú tomes es una ilusión porque se muestra en el abanico de posibilidades que tienes, en el abanico de: está bien, creo que soy libre, pero estoy bajo cierta condición o cierto condicionamiento, perdón, y esto repercute en muchas otras cosas. Ya que traen a Freud con el super yo, pues traigamos de nuevo un poco del aparato psíquico de este tópico, y analizamos que básicamente todos son pulsiones, instintos, deseos y un poco de cada cosa, y esto nos lleva a que cuestionemos si en realidad la decisión que yo tomo es mi voluntad propiamente, y qué es la voluntad en realidad, o si en realidad estoy tomando simplemente deseos inconscientes que ya se vienen meditados por otras características, otro condicionamiento, y si en realidad estoy haciendo mi voluntad o la voluntad de mi inconsciente. Bueno, yo quisiera intervenir. Me parece que, por lo menos, hablando del determinismo, yo quisiera referirme a una carta que envía Albert Einstein a un místico hindú. Y él le dice algo así como que si la luna fuese dotada de autoconciencia, estaría perfectamente convencida de que su camino alrededor de la Tierra es fruto de una decisión libre. Y aquí hay una representación que tiene básicamente que ver con la cuestión de que si el libre albedrío o la libertad es realmente una ilusión, ¿no? Y los deterministas han dicho básicamente que es eso, que es una ilusión creer que uno es libre, por ejemplo, y ahí mismo lo dice Einstein, que si la luna tuviera autoconciencia, creería que su rumbo
normal alrededor de la Tierra es realmente una decisión libre. Yo considero que Einstein y algunos deterministas pues ignoran ciertas cosas. La primera de ellas es que no se puede mirar el libre albedrío como desde el determinismo, en el sentido en que, tomando el ejemplo de la luna que pone Albert Einstein, el rumbo de la luna no tiene nada que ver con el libre albedrío. Es básicamente hacer, es decir, es su condición como astro. Lo mismo en el ser humano. Uno no puede decir, por ejemplo, que si el ser humano tiene sed o tiene hambre, no tiene una coacción en la libertad. No, no. Eso hace parte de la misma condición de ser humano, de ser un ser vivo. Entonces, yo considero que lo de ilusión en el libre albedrío, pues hay que considerarlo un poco más porque es una visión que, a mi parecer, ignora muchas cosas, ¿no? Y eso es una apreciación que yo dejo ahí. No sé qué les parece. Yo creo que sí, o sea, yo creo que, que tendríamos que de pronto no ser tan radicales y examinar profundamente eh, esto, porque hemos tomado como a muy a priori esta posición de no, no somos libres, pero en algún punto sí estamos decidiendo. Entonces tal vez yo sí creo que hay un poco de libertad. Igual también no hemos aterrizado de qué tipo de libertad, pues yo me he referido a la libertad desde lo social. Me gustó mucho porque ahorita Pilatos habló sobre la guerra, ¿sí? Hablaba sobre, digamos que en la guerra un elemento importante es quitarle la libertad al otro y no solamente pues en la guerra, digamos en estos procesos de colonización, la libertad era algo que ostentaban pues los señores, los amos, los dueños, los colonos como tal. Y siempre se ha visto que la libertad que, por ejemplo, en algún momento adquieren los afrodescendientes o los negros o las personas de color, eh, en algún momento la reciben, se habla como un proceso de humanización, es un proceso, un pensar que ellos también son hombres y tienen derecho a la libertad. Pero José Ramón Llanos, que es un historiador colombiano, dice que no, que eso no es así, que eso es carreta, que realmente eh, la libertad de los esclavos estaba ligada a procesos que tienen que ver con lo económico. Y es que era muy caro usted tener una cuadrilla de 50 esclavos y tenerles que darle casa, tenerles que darles, bueno, no casa, pero digamos donde dormir, así fuera precario, porque son, digamos, 50, y tiene que darle comida, porque si no les da, así sea precaria, pues se le van a morir, y pues eso es fuerza de trabajo que va a perder. Entonces, eh, digamos que está muy marcado cuando hablamos de libertad también, cómo se relaciona con lo económico directamente. Digamos que este es un ejemplo muy viejito o que yo saco de otro contexto, pero que nos está hablando de una forma de libertad que está vedada y que no llegó precisamente por procesos humanísticos y por conciencia del otro, sino por un carácter económico. Entonces, me gustó mucho cuando Pilatos habló de eso y lo quería rescatar porque lo recordé inmediatamente. Este, si quiere, dale Pilatos y creo que quiere responder. Y Thanatos también quiere decir algo, entonces va a ver si quieren hablar los dos, háganle. Bueno, sí, Elson. Yo quiero traer a colación una teoría respecto al poder que planteaba Michel Foucault, un filósofo francés del siglo XX, ¿cierto? Él habla respecto a algunas instituciones y respecto al biopoder. ¿Qué es un biopoder? Bueno, el biopoder es, supongamos una institución la cual quiere restringir lo más posible las acciones, las actividades y el quehacer
de la otra persona, del otro ente, por así decirlo, ¿cierto? Esto lo podemos traer a colación a la esclavitud. Eh, bueno, vamos a recalcar de que a los esclavos muchas veces se les indicaba ciertas acciones, ¿cierto? De que ellos tenían que vivir de cierta manera, de que tenían que procrear de cierta manera, de que tenían que realizar ciertas acciones que ellos, que aunque tengan ya la facultad de realizarlas, no la pueden hacer, ya que el poder que yo tengo sobre ellos va a ir respecto a la sexualidad de ellos, respecto a actividades que ellos quieren o no hacer. Esto también lo podemos ver en la pandemia, ¿cierto? De que las restricciones, los toques de queda, la prohibición a beber bebidas alcohólicas, entre otras cosas. Ese biopoder trata de eso, ¿cierto? De controlar lo más posible a esa entidad o esa población para yo poder sacar beneficio de ello. Ese biopoder es el que a mí me va a rescatar o el que a mí va a darle suficiente poder para yo poder recrear o realizar ciertas acciones a mi potestad, a mi facultad. Entonces, vemos de que la libertad, lo que trata el biopoder es quitar esa libertad de hacer nosotros nuestra vida. Entonces, creo que era algo que quería traer a colación, esa postura de Michel Foucault, y muchas veces es lo que hacen las instituciones, lo que son las cárceles, los hospitales psiquiátricos, como plantea Foucault, o incluso los colegios, ¿cierto? Que nos indica, tienes que vestir de cierta manera, tienes que venir con cierto corte de cabello, y de esa manera tener ellos un poder sobre nuestra libertad. Bueno, ya que nos pusimos un poquito Bueno, Thanatos, no Foucaultianos sé qué aquí, quieras agregar traer a respecto a esto. colisión algo que me llama mucho la atención referente a la exposición que hizo Chico Gel, y es que, bueno, analizando esto de la luna y la autoconciencia y todo eso, hay un concepto bacano, la autoconciencia. La autoconciencia que se supone que dota solamente al individuo, porque se supone que nosotros somos los únicos animales que contenemos este elemento. Pero analicemos a lo largo de la historia en el siglo XVIII, para ser exactamente. Un libro de Michel Foucault habla acerca de la época del alienismo. Esta época fue caracterizada porque necesitó ayuda de la psiquiatría debido a que ocurrían una serie de crímenes que eran tan desastrosamente grotescos que no había forma de cómo justificar que una persona dotada de inteligencia, autoconciencia y todo este tipo de elementos que se supone que nos atribuyen pudiera cometer. De aquí para adelante, la psiquiatría comienza a trabajar con el concepto de instinto. Este concepto no es freudiano, es en realidad más psiquiátrico, por así decirlo. Entonces, vemos aquí que en realidad el hombre, en su quehacer cotidiano, también carece de esta autoconciencia, ¿ya? Y si la ligamos con la libertad, entonces, si voy a ser un animal en momentos de mi vida, ¿es porque yo elijo ser un animal o porque no tengo de otra más que ser un animal y llevarme por mis instintos? Recordemos que básicamente el instinto toma esta posición de momentos en los que en realidad solamente me lleva a la condición de necesito sobrevivir. Ya. Primero esa parte. Y segundo, pues tomando nuevamente la postura de que en realidad pues no hay una completa libertad como quisiéramos que hubiera, ¿ya? Y pues básicamente todo está regido por la mente, como nos hemos dado cuenta. Y la mente, para Freud, es un sistema básicamente causalmente cerrado, ¿ya? Y este está cerrado y en él solamente habitan los impulsos, ¿ya? Y básicamente se rige que una guerra entre impulsos, y el impulso que gane, pues es el que dictamina qué va a ser el individuo, ¿ya? Recordemos que el objeto y el fin con el que se cometen los impulsos en Freud siempre va a ser el cuerpo, ¿ya? O sea, a través de este llego a la satisfacción de mis impulsos y también origino mis impulsos. Pero ven, yo quiero saber algo. Ahora que dijiste esto digamos, de que nosotros somos estos animales, los únicos animales que tenemos de pronto esta conciencia desarrollada. Yo quiero saber esto. Yo tengo un perrito y este perrito hace como 3 días se cogió y se montó en la mesa y se me comió la comida, así literal. Pero según lo que tú me dijiste,
realmente no lo eligió, fue como un impulso biológico que está diciendo, hay comida y yo quiero comer, o yo tengo que comer, pues soy un animal que come. Nunca hubo posibilidad de elección. ¿Es eso? ¿Es eso como los animales interactúan o deciden? O no es que ni siquiera deciden, están impulsados. Es que eso es lo que quiero saber. Exacto, o sea, tú lo has dicho todo, en realidad solo es un instinto, más que un impulso, porque los impulsos en Freud tienen esta característica que se pueden, digamos, satisfacer de varias formas, el instinto no, ¿ya? Esto va ligado también a otras funciones del lóbulo prefrontal que X, pero los animales son eso, o sea, son instintos y más nada, satisfacción de una necesidad que se presenta en el momento. Los animales no humanos, exacto, claramente. Los animales no humanos. Sí, pero son los animales no humanos, sí, sí. Pero, bueno, y yo no puedo estar atado a eso, o sea, yo no puedo, ¿qué? No sé. Es que tengo hambre y necesito comer, pero no tengo plata y ahí no sé, ¿qué me puedo robar? Un pan de esos de familia, una panadería, y pues me lo robé porque tenía hambre. Y bueno, me coge la policía y si no me revientan por ahí a pata y puño, me llevan me hacen un proceso, asumo yo, digamos que las instituciones aquí sirven súper bien, y me dicen, usted se robó este pan, ¿qué tiene que decir? No, lo que pasa es que no fui yo. Real. O sea, mi yo consciente no, fue una pulsión no, fue un impulso, tenía hambre y por eso lo hice. ¿Cómo es que esto no me sirve para cómo es que esto no me sirve para yo zafarme de la responsabilidad de lo que yo hice? Porque yo realmente no elegí, sino que mi yo animal fue lo impulsado. Explícame eso, Thanatos, y tu pulsión de muerte que me deje entender de todo esto. Real, bueno, mira, veámoslo de esta manera. Vale, vale. Bueno, eso es la idea que rompe con el esquema de que nosotros no somos los autores últimos de nuestra conducta. Eso nunca va a suceder. Ya, básicamente tú lo demostraste todo. Tienes hambre, necesitas cómo solucionar tu hambre de momento y este instinto te dice, loco, o comes o mueres. ¿Ya? Pero eres tú frente a las circunstancias en las que te ponen, ¿ok? Entonces, volvemos a retomar la frase, el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Entonces, aquí vemos un determinismo fuerte. Tomamos elementos, no sé, tomemos elementos de la sociedad como lo que vivimos hoy en día, la ausencia de trabajo. Bien, muchas personas están siendo empujadas directamente a vivir en este medio. Pero Thanatos, ahí yo me meto. Dale, dale. ¿Cómo? Sí, Oh, se metió Gara porque no le gustó y nos va a tirar arena. sí, controlando aquí. eh, el hombre hace de lo que hicieron con él. Es una frase de la crítica de la razón dialéctica de Sartre, si no me equivoco. Y para nada es una tesis determinista. O sea, se está reconociendo un proceso biológico, se está reconociendo que nacemos en un sitio, en alguna parte, que tenemos unas categorías, una situación de pobreza, de una enfermedad, de todo lo que ustedes quieran, pero a partir de esa situación, a partir de esa sociedad, a partir de ahí, ese ser humano, ese hombre o mujer, es que va a empezar a ver cómo quiere vivir su situación, a ver cómo la va a vivir, porque es que si bien muchas personas tienen las mismas situaciones, las mismas condiciones, no actúan de la misma manera. Tú, como psicoanalista, tú podrás decir que sí, el complejo de Edipo, que lo llevó a odiar a su padre y por eso, etcétera, etcétera, pero no todos que pasan por esa misma situación se comportan de la misma manera. ¿Cómo lo explicas? O sea, ¿cómo puedes decir que va a suceder así? Y si no sucede así, pues ya se caería toda teoría determinista. A ver, cuéntame. Exacto, o sea, aquí lo vemos como básicamente lo que intento, no sé, creo que no estamos como muy lejos de la visión, y es que la libertad absoluta
en realidad, bueno, es lo que tomo de esta frase que nos muestra de que si bien debes elegir, hay un abanico de posibilidades y eso está ahí inmiscuido en eso. Porque ya el simple hecho de haber nacido bajo ciertas características te va a tomar ciertas limitaciones. Y eso es algo muy real, no es tan existencialista, es más sociológico, creería yo. ¿Ya? Y desde el psicoanálisis, pues decir que una persona afrontaría las circunstancias X de la misma forma es muy complicado, porque hay muchas variables y está incluso, tomemos las más simples que creo que podemos tener todos, y es la teoría del desarrollo psicosexual, por ejemplo. Aquí cada individuo tiene ciertas características que se van marcando desde los primeros años de su vida, por todo esto de la energía, el líbido y todas estas cosas y cómo se confronten los deseos y todo lo que se manifiesta en este momento, que tiene una repercusión directamente a futuro. Si bien el determinismo no se conoce a ciencia cierta, no es como decir sucede esto y va en consecuencia a causar esto, si hay una cierta tendencia, ¿ya? Entonces, básicamente me quedo con eso porque el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él, por eso, porque lo que hicieron de él no es decisión de él y a él le toca afrontarlo de la manera en la que él crea que es más beneficiosa. Vale, vale. Pero yo ahí veo como dos interpretaciones de la misma frase, porque Gara dice el hombre elige, ¿sí? El hombre es lo que hace con lo que hicieron de él, mientras que, o sea, la misma frase pareciera que da dos visiones. El hombre elige y el hombre de alguna manera ya está empujado hacia algo. Por eso es que aquí me parece chévere, porque creo que Gara es el único que no, de pronto no nos ha dicho realmente su posición respecto a si somos realmente libres o no. Yo siento aquí como, no sé, un tufito sartreano por esa intervención de ahorita, pero yo quiero que él hable y me diga que sí estamos eligiendo, porque cómo resuelve todo esto de la elección del hombre que roba y que pues, digamos, cómo lo desliga de ese carácter animal que es, yo tengo hambre, es una necesidad básica y por eso lo hice. O sea, en algún momento yo podría zafarme diciendo es eso, es por eso, no quiero hacerle daño, no quiero violar las leyes, pero es que yo tenía hambre. ¿Cómo puedes atender lo que sea, la institución que sea o quien sea, esa realidad? Entonces, vamos, Gara, dime qué piensas tú. Sí, yo creo que de todos soy el único que, bueno, no sé, no, ahorita vemos quién más, pero mi posición sí es radical y sí la apuesto al carácter absoluto de la libertad. Ahora, y fue una de mis primeras intervenciones. Hay que ver bien qué se entiende por ser libre, porque si vamos a decir que ser libre es ser como una especie de semidios que puedo hacer lo que quiera y cuando quiera y transgredir y no, 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 no. La libertad no puede entenderse de esa manera porque si se entiende de esa forma, pues no podemos hablar de libertad. Estamos hablando de unas condiciones de posibilidad, estamos hablando de que nacemos con ciertas características y a partir de ahí está la posibilidad de elegir. O sea, el hecho de elegir, de, de responder frente a ese determinismo, y lo decía al principio con la antigüedad, como estas personas que a pesar en el pensamiento se tejían discursos de predestinación, también habían ciertos personajes que se rebelaban a ese determinismo, que se rebelaban a esos dioses que querían controlarlo todo, ¿no? Entonces la necesidad que, que no tiene que implicar determinismo, tenemos necesidades, evidentemente, tenemos que comer, porque si no morimos, tenemos que respirar, tenemos que hacer ciertas cosas, pero la forma en cómo vamos a comportarnos, la forma en la cual vamos a, a ver esas necesidades es la que nos va a diferenciar. Todos tenemos que comer, pero no todos comemos lo mismo, no todos llevamos la misma dieta, no todos, si sentimos hambre, algunos preferirán morir por inanición y otros robar y otros matar. Entonces, esa decisión es la que nos interesa, ¿no? Es la que nos interesa saber y, y bueno, hay otros problemas conexos, ¿no?
si esa decisión que se toma es por ignorancia, y entonces nos iríamos como con Spinoza, que dice que si no se conoce la causa última de todas las cosas, pues no podemos ser libres. Pero, pero bueno, voy a dejar aquí el comentario para que participen los demás. Eh, bueno, no quería excluir. Bueno, yo quisiera inmiscuirme respecto de, bueno, voy a hacer una crítica a Thanatos, ¿cierto? Cierto, no digamos a esas cuestiones externas de que el ser humano necesita comer, el ser humano tiene ciertas necesidades que ya biológicamente lo predispone a cierta condición. Pero creo que hay que hacer una distinción de que independientemente de los factores externos que nos lleven a ciertas acciones, el hombre es completamente libre de tomar su camino, ¿cierto? De tomar las determinaciones. ¿Y qué es algo que pasa con el hombre? Que muchas veces queremos, echar esa culpa o librarnos de esa culpa que nos consterna, que es causa directa de nuestra libertad, que nos angustia. Yo voy a traer a colación un ejemplo, el de, haciendo honor a mi seudónimo Pilatos, ya que estamos en época de Semana Santa, en el juicio de Jesús, ¿cierto? De que Pilatos tenía la decisión de o salvar a Jesús o condenarlo a muerte. Y él tenía ciertos factores externos de que los fariseos, los judíos querían crucificar a Jesús. Y él simplemente trataba de distribuir esa culpa o esa toma de decisión, ¿cierto? Que se la confirió al rey Herodes, pero de igual manera él dijo, yo no quiero tomar esa decisión porque esa decisión me va a angustiar. Entonces, justamente, ¿qué es lo que hace Pilatos? Bueno, lo quieren crucificar, háganlo, pero yo me lavo las manos, ¿cierto? Él tomó esa determinación, pero del mismo modo fue un autor de mala fe. ¿Qué es un autor de mala fe? No reconocer nuestra libertad, no reconocer que somos completamente libres y que cada decisión que tomamos nosotros tiene una repercusión. Es como el ladrón, ¿cierto? El ladrón roba por hambre, por X o Y motivo, pero él sabe la repercusión que lleva eso y él es libre de tomar o no esa repercusión. Si robo, me pueden arrestar, me pueden golpear, si no robo me muero de hambre. Entonces él determinará por sus cánones morales. Creo que esto es una conducta moral de que si robo, o sea, va a buscar, como dice Sócrates o Aristóteles, creo que es Aristóteles en la Gran Ética, el menor de todos los males, que será ese. Yo sí quiero hacer Antes te había hablado de Barbie, ¿no? Dice que Barbie sé lo que quiere ser. Y hay varias cosas también que se ha hablado. Y es, por ejemplo, yo quiero hacer una pregunta que puede tal vez ser rectora. Y es, ¿cuándo realmente somos libres? ¿O cuándo hacemos? Porque no podemos decir que somos libres. Porque en el sentido totalitario en que toda nuestra estructura apunta a que las elecciones son libres. Sin embargo, pues decir que somos libres es un poco una literatura bastante osada, que me parece a mí bastante tiene serias complicaciones. Pero lo que yo quiero preguntar es básicamente, hay una distinción entre elección y voluntad que no se tiene en cuenta cuando se habla de libertad. Y estas distinciones las ha tratado muy bien Aristóteles en sus libros. Y yo creo que preguntar entonces a todos ustedes, ¿cuándo realmente uno es libre? Ahora, se ha hablado que hay dos tipos de libertad, ¿no? Una exterior y otra interior, ¿no? Como que eso se refiere a la interior, a lo del libre albedrío, en fin. Y la exterior a la que tiene que ver con las acciones, ¿no? Entonces,
uno puede decir que la libertad tiene un carácter compilatorio o compuesto entre el libre albedrío, la autonomía, por así decirlo, y la libertad de la acción, ¿no? Entonces yo no puedo colocar un ejemplo diciendo, no, es que si yo no como, no, porque es que primero, lo de comer es una condición de la simple condición por ser humano. Y segundo, hay personas que tienen hambre, que en realidad no es hambre que le dicen, sino ansiedad. Entonces, ¿cómo sabe realmente si es que eso es una condición impuesta o realmente una psicosis? Por ejemplo, Roger Bartra en Cerebro y Libertad, un ensayo sobre la moral, el juego y el determinismo, dice que en las manos de Orlac, una película del cine mudo, dice que un pianista perdió las manos y le colocaron las manos nuevas, pero le habrían contado después que las manos eran de un delincuente, no de un asesino. Entonces el pianista empieza a cometer asesinatos y dice, le echa la culpa a las manos, ¿no? Que las manos son las que lo obligan a él a hacer los asesinatos. Entonces uno no puede ese tipo de psicosis determinarlas como una coacción a la libertad, porque me parece a mí que no es contraproducente. La pregunta es, ¿cuándo realmente somos libres? ¿Cuando actuamos o cuando pensamos? Yo creo que existe una precisión muy chévere y muy justa alrededor de específicamente qué estamos hablando, de qué libertades. Pues yo ponía el ejemplo específicamente de este hombre que roba por hambre, y pues claro que estamos hablando de una necesidad básica, pero pues más que todo era como para ilustrar. Pero pues digamos que el ejemplo que tú planteas de este hombre que tiene las manos y la psicosis y todo esto, también nos orienta hacia otra forma, otra expresión. Yo creo que ahorita Gara también fue muy puntual y creo que fue digamos, fue muy puntual al decirnos, también tenemos que relacionar la responsabilidad. O sea, no es solamente ser libres y hacer lo que nos dé la gana, sino que supone esa libertad, ¿sí? Porque si no, entonces yo creo que estaríamos rayando con una forma de un nihilismo. Pero aún así, con todo esto, yo siento que en algún punto estamos orientados digamos, o nuestra libertad está viciada. Realmente no siempre se puede racionalizar totalmente. Hay un punto, un anhelo inconsciente, un deseo también irracional que está impulsando esa elección de alguna manera. Entonces no es del todo libre. Y por eso siento que estas dos precisiones de pronto ilustran mejor. Nosotros en algún punto, ya sea social o ya sea moral, por ejemplo, estamos decidiendo en función de lo que de la sociedad nos está diciendo que es lo bueno, viciando nuestra elección, o lo que hemos construido como un referente moral y en función de eso elegir. Estaría la opción de rebelarnos contra eso, una opción bastante, entre comillas, revolucionaria. Decir, no, yo no voy a elegir lo que la sociedad me dice, o cuestiono esta moral que se me ha impuesto y elijo libremente. Pero ahí también se está suponiendo otra moral, la moral de esa elección que critica, pero pues está proponiendo otra moral. Yo no sé, realmente todavía siento que va ganando no somos libres. Gara y Thanatos están aquí con esa mano más alzada hasta el cielo. Hablen, háganle, digan lo que quieran decir. Yo nada más quiero traer un problema con Edson, ahora que lo mencionas, Elson, y es que, o sea, si no somos libres, si no somos responsables de nuestros actos, recuerden que en la antigüedad al joven que cumplía la edad suficiente le daban la toga liberis, era la toga que ya lo consideraban como un ciudadano libre y responsable.
Entonces, si no hay libertad, bueno, no puede haber infierno. O sea, si Dios nos crea libres, en el caso de la teología, ¿cómo nos va a condenar por algo que ya estábamos predispuestos a hacerlo? ¿Cómo la ley condena a alguien que ha cometido un asesinato si realmente no lo hizo él, sino fue porque lo golpearon cuando niño, porque fue muy pobre, porque tenía algo en el cerebro que lo llevó a ser asesino? Entonces, ¿cómo condenar o cómo cargar una responsabilidad a quien simplemente lo ha hecho porque las condiciones lo han llevado a eso? ¿Cómo lo explican ustedes, a ver, deterministas de este podcast? Es que yo creo, es que nos ha cogido fuera de base, cara, nos ha tirado la arena en los ojos y nos ha dejado. Pero yo sí creo que, digamos que, bueno, hablar de la figura que nos, entre comillas, esta figura divina que nos entrega una libertad, una posibilidad de, de elegir, pero estamos, mi posición que es la de que estamos atados a unos determinismos y eso, y pues el hecho de que exista, y entendí esa parte, es un infierno, puesto que yo todo el tiempo escogí, yo sentiría que también está atada a una narrativa de control, ¿sí? Una narrativa de control de otro momento histórico y que no necesariamente tiene que atender la concepción de que somos libres o no, pues son herramientas de control social de otra época. Y de pronto por ese lado podría decir que no necesariamente la idea del castigo o de la existencia del castigo está atada a que realmente seamos libres, sino a la necesidad del otro de controlarnos, ¿sí? Esa es como mi respuesta, o sea, no necesariamente creería que la necesidad de esta narrativa del infierno y de Dios y del castigo está atada específicamente a una prueba de que somos enteramente libres y podemos elegir, y el elegir de una manera equivocada cierra esto, digo, nos condena, sino que no, realmente es que en otro momento histórico estaba esta necesidad, que todavía está, pero de otra forma, del hombre que quiere dominar al hombre, y bueno, le dice, bueno, si usted no hace esto que yo le digo para el infierno, 100.000, toda la eternidad, o el castigo divino y todo eso. Entonces, por ese lado yo creo que no necesariamente está atado a esa narrativa. Hace rato Sísifo está que se habla y yo lo he truncado, entonces por favor Sísifo. Eso, pero te hago otra pregunta y se las hago también al resto que nos están acompañando ahora. Garavito, violador y asesino de muchos niños, en una entrevista que le hacían, le preguntaban por qué había hecho eso y él contaba que cuando joven había jugado con la tabla Ouija y un demonio al parecer lo había poseído, que le decía que hiciera que cometiera todo esto. Entonces en el final de esa entrevista lo que estaba confesando este señor era que él no había hecho este acto atroz, sino que una fuerza lo había llevado a hacer esta atrocidad, ¿no? Entonces, si él no es responsable, si él no eligió, ¿por qué por qué lo están condenando? Es realmente mi pregunta, de pronto quitando lo teológico, lo místico, o sea, ¿cómo condenar a alguien que Pero aún así, no ha aún, tomado esa aún con decisión? este ejemplo, yo Es mi siento que, pregunta. de nuevo, Bueno, sí, yo entiendo que la respuesta de él es librarse de la responsabilidad. Yo no fue una condición, por ejemplo, o en este caso es todo esto de un demonio que toma posesión y obliga, así, muy típico de las películas de terror y todo esto, un ente que toma posesión de mi cuerpo por algún momento y hace determinada acción que al final me condena es a mí, a quien yo realmente, o bueno, a quien yo originalmente soy. Pero en función de esto, y es aquí donde yo de pronto reitero lo que dije ahorita, eh, podemos entender a Garavito no necesariamente como un hombre poseído o lo que sea, sino como un enfermo. Y en esa condición de enfermo, él no es
plenamente, digamos, responsable. Quiero decir, no lo justifico, sino que hay una enfermedad o una condición que lo podría llevar a esto. Ahora, no estoy defendiendo a Garavito, no nos van a cancelar en nuestro primer podcast, por favor. Solo estoy diciendo que el enfermo tiene una condición y esta condición puede atenderse o darle una dimensión distinta a solamente o es inocente o es culpable o si lo hizo o no lo hizo. Y yo siento que en ese sentido, de pronto atiende la pregunta que Gara tú haces, aquí que nos has llenado de arena el podcast. Y digo, yo no creo que el hombre sea enteramente libre. Ahora, jurídicamente y según nuestras convenciones sociales responsable, pues totalmente. Pero no creo que no haya un poco de, digamos, de responsabilidad en otro o en unas determinadas condiciones que hayan empujado ese sujeto a esas situaciones. ¿Listo? Sísifo o Tánatos, que nosotros secuestramos esta parte, ya vamos a terminar. Entonces no sé si quieren ir unas palabras finales y nos vamos despidiendo de este primer capítulo. ¿Quién se toma la palabra? Bueno, haré alusión a todo lo que hemos dicho un poco y me tomaré la palabra yo para terminar con esta serie de interrogantes. Bueno, primeramente diré como lo siguiente. Analicemos qué es el hombre y nos daremos cuenta en realidad si somos seres motivacionales o no, más que hacer alusión a si en realidad la voluntad es una elección o simplemente la manifestación de mi voluntad. Bien, la frase que dice si no conocemos las consecuencias últimas no somos libres, perdón. Esto me parece a mí súper interesante porque fue algo que yo dije al principio sobre que en realidad no hay una libertad absoluta debido a que carecemos de esa capacidad, porque no podemos seguir un determinismo hasta el infinito o siquiera hasta las últimas consecuencias, porque es muy complicado hacer esa relación causal, al menos en el factor social. A mí me parece que básicamente lo que Gara nos muestra es que no es una libertad absoluta, es la libertad de hacernos nosotros mismos cargo de nuestros actos. ¿En qué sentido? Básicamente elijo en este momento bajo el abanico de posibilidades que tengo y en eso haré una especie de paréntesis, es que lo había explicado también antes con la agencia como hecho, que son las limitaciones internas que tiene el individuo frente a elegir, ¿ya? Entonces en ese punto creo que hacemos como bastante congruencia porque obviamente considero que sí hay limitaciones internas como hecho, o sea, gente como hecho. Ahora, en la frase de Dostoyevsky, famosísima, si Dios no existe todo estaría permitido, resume la posición de Gara. ¿Por qué? Básicamente decimos que, hey, está bien, entonces como no sigue un imperativo categórico porque lo único que hace es, o un imperativo simplemente, manifestar su voluntad, entonces él escapa de las leyes, pues mi respuesta sería la siguiente. Los impulsos tienen muchas formas de cómo satisfacerse. Eso es lo magnífico de los impulsos. Y si vemos este impulso, que es un impulso de muerte básicamente, como alguna manera de cómo, no sé, hacer proceso de catarsis frente a él eligió esa forma. Y aquí hay una elección frente al abanico de posibilidades que tenía, por eso él es responsable de ese acto. Pero él no podía elegir no sentirlo, porque si de haber podido hacerlo, lo habría hecho. Pues básicamente, ese sería como la forma en la que cerraría todo esto. Y una última cosa es que pensemos en realidad si somos seres motivacionales en verdad o no lo somos. Bueno, y tomando la advertencia o la incitación de Tánatos sobre si somos seres emocionales o no lo somos, la finalidad de este podcast sobre la libertad es también interrogarnos a nosotros mismos, los que nos están escuchando, tanto los que estamos hablando, y si realmente somos libres o no. Y más que nada en épocas de pandemia. ¿Somos libres realmente de hacer lo que queramos? ¿Somos libres, por ejemplo, de infringir leyes y hacer daños que a posteriori puedan causar un daño social mucho más grande que el que nuestra pequeña elección puede suponer?
Y quiero traer una frase de Simone de Beauvoir que me parece muy, muy bonita, y ella afirma algo así como que la libertad es querer que los otros sean libres. Es una definición, una de las modos de ver la libertad además, y me parece muy pertinente en el sentido en que deberíamos preguntarnos también, ¿somos realmente libres? Y si lo somos, ¿hasta dónde llega nuestra libertad? Ok, mi intención frente a lo del motivacional, para terminar ya y me voy, es que básicamente, si aceptamos la premisa de que somos seres motivacionales, entonces tenemos que aceptar que el determinismo psíquico es esencialmente un determinismo motivacional. Y entonces mi premisa de que no somos realmente libres se cumpliría. Yo creo que aquí definitivamente no llegamos a una conclusión real o total. Creo que tuvimos unas dos posiciones muy chéveres. Creo que la balanza creo que a pesar de todo somos un poquito deterministas. Y en eso es la única precaución que quiero hacer, o precisión. Que no permitamos que este discurso determinista se vuelva un discurso que justifique, puede hacer perversión, daño, maldad y acciones inescrupulosas. No lo permitamos, ¿sí? Podemos entender que somos sobre todo animales y que como animales podríamos tener algunos impulsos, pero no por eso entonces desde el discurso del impulso o de la necesidad permitirnos o licenciarnos para hacer daños a otros. Importante conocernos, saber quiénes somos, qué queremos. Importante pensar en el otro, ¿sí? Somos libres de pensar en el otro, de que lo cuidemos también. Y yo creo que fue un súper buen primer podcast, me gustó mucho. Ojalá nos sigan escuchando, ojalá nos escuchen al menos una vez. Y nos vemos en 15 días. En 15 días será nuestro siguiente podcast. Todavía no tenemos tema, este es el piloto, pero espero que les haya gustado y recuerden que tienen que darle me gusta, tienen que darle compartir, tienen que pasárselo a todo el mundo, a sus amigos, a su tía, a su abuelita, a todos los que conozcan, para que nos escuchen y podamos seguir con este proyecto que tiene la intención solamente de poner unos temas que pareciera que ya se ha hablado, traerlos otra vez y a ver qué puede pasar. Cuando hoy hablamos de libertad, vamos a hablar de cualquier cosa, vamos a hablar de muerte, vamos a hablar de capitalismo, vamos a hablar de no sé, trabajo precario. Lo que tenemos son temas. Entonces los invito a que nos compartan, a que le den me gusta, a que nos sigan en nuestra página. También en nuestra página de YouTube vamos a poner contenido adicional y esperamos que nos vuelvan a escuchar dentro de 15 días. Les habló Elso y les manda un abrazo muy grande a ustedes. Está muy feliz por este nuevo proyecto. Nos vemos en 15 días. Chao. Chaito.